la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales confiere el título Doctorado Honoris Causa a Juan Pablo Pérez Sainz, reconocido sociólogo y economista por su distinguida carrera académica como investigador y docente, por su interés en los problemas socioeconómicos y del desarrollo tanto de Centroamérica como de la América Latina, por sus publicaciones en el estudio de las desigualdades, el trabajo, la globalización y el capitalismo, por sus aportes a programas de formación en ciencias sociales en diversos países de la región y por su contribución a la Flaxo como institución referente del pensamiento latinoamericano. Montevideo, Uruguay, 17 de noviembre de 2022. Felicitaciones. Bueno, el punto de partida es obviamente la pandemia, ¿no? Porque la pandemia nos ha cambiado el mundo y la vida, ¿no? Y creo que parte de ese cambio es que ha acelerado esa transición que comenzó el capitalismo con la crisis financiera del 2008 y la gran contracción. A mi opinión, creo que estamos en un momento de transformación del capitalismo. La crisis de 2008 es una crisis comparable a la de finales del siglo XIX, a la Gran Depresión de 1929 y a la crisis de 1970. En esas tres grandes crisis hubo transformación del capitalismo y mi hipótesis es que estamos en un proceso también de transformación del capitalismo. Y en esa transformación hay una dinámica que está jugando un papel muy importante, no es la única, pero sí está jugando un papel muy importante, que es la de la digitalización, los procesos de digitalización. Y la pandemia ha actuado como un verdadero laboratorio de la digitalización. Lo hemos visto en lo laboral con el tema del teletrabajo, lo hemos visto en la educación con el telestudio, lo hemos visto en el consumo con las entregas a domicilio, por simplemente mencionar tres de los ámbitos principales. El objetivo, por tanto, de esta conferencia es intentar demostrar las transformaciones que está induciendo en ámbitos claves de la sociedad esta dinámica de digitalización y plantear interrogantes para América Latina. La siguiente. Una breve reseña sobre la digitalización, muy rápida. Como saben ustedes, el término digital es un adjetivo del número dígito, o sea, el que se expresa en una sola cifra. Se contrapone a lo analógico en el sentido que supone cantidad, en el sentido de que lo analógico supone cantidades continuas que varían con el tiempo, al contrario de lo digital, que son cantidades discretas. Esta peculiaridad de los dígitos es lo que le provee la posibilidad de almacenar un gran número de información y procesarla muy rápido, que son las características claves desde un punto de vista tecnológico. Tiene antecedentes lejanos. El mismo Leibniz proponía ya que las matemáticas se entendieran en términos de una lógica binaria y no del sistema decimal. En el siglo XIX tenemos ya los primeros algoritmos de la historia, como el caso de Charles Babbage y Lovelace, y supongo que muchos de ustedes habrán visto la película El código Enigma. Segunda Guerra Mundial, la famosa máquina de Turing, que es también una de las primeras expresiones de la digitalización. Pero fue a partir de 1948 que comienzan las innovaciones de esta onda tecnológica con el transistor. 1947. Es en la década de 1970 donde vamos a tener una explosión de innovaciones tecnológicas en torno a la digital, que han sido muy bien documentadas por Manuel Castells en su famosa trilogía. Y entre ellas, la que destaca es el procesador que presentó Intel en Santa Clara, California, en 1971. Carlota Pérez, que es probablemente una de las principales autoras de análisis de revoluciones tecnológicas, nos dice que toda revolución tecnológica tiene su Big Bang. El Big Bang de esta revolución tecnológica fue justamente el microprocesador de Intel.
Este conjunto de innovaciones dieron lugar que en la década de los 90 el capital financiero, ya instalado como hegemónico, en tanto que ya el orden neoliberal se había instalado en las economías capitalistas, implicara una fuerte inversión en este tipo de tecnologías que lo que llevaría es a la típica euforia financiera y burbuja que se expresó en el 2001 con la denominada la burbuja del .com. Okay. Sin embargo, a pesar de que un gran número de firmas que habían apostado por estas tecnologías quebraron con la burbuja, sin embargo, se habían sentado ya las bases de una economía digital. A partir de ahí se empieza a desarrollar esa tecnología, además con nuevos actores, y nos encontramos con la consolidación de ese acrónimo que se llama GAFAM, ¿no? Estamos hablando de Google, de Apple, de Facebook, de Amazon y de Microsoft. Esto es un acrónimo que queda viejo, porque saben ustedes, algunos han cambiado de nombre, y además hay esto se llama actores emergentes muy fuertes, como el caso de Tesla y Elon Musk, que es justamente un personaje de moda estos días por la compra de Twitter. En 2020, las GAFAM, que les he señalado, aparecen como las 5 empresas del mundo con mayor valor de mercado. Claro, esto es un valor de mercado que cambia. Sabemos hoy en día, por ejemplo, de las dificultades que está teniendo Facebook y su nuevo nombre, Meta, pero estamos hablando de hace un par de años, eran las 5 empresas del mundo con el mayor valor de mercado. Y además algo mucho más importante que simplemente el valor de mercado. Se ha señalado que estas empresas son empresas que se pueden considerar como empresas institución, es decir, son un referente de construcción de orden social y de orden productivo. De la misma manera que en la fase anterior del capitalismo fueron las industrias automovilísticas y en concreto la Ford, de ahí que habláramos de Fordismo, la empresa institución, hoy en día tenemos con estas Big Tech las empresas institución. De ahí que lo que tenemos son empresas con un poder que va mucho más allá del ámbito de lo económico y que ha llevado a que ciertos autores, como el caso de Eugene Morozov, hable que estamos ante un neofeudalismo digital, pocas empresas con un grandísimo poder, como si fueran grandes señores, o en el caso de Massimo Ragnera, hablemos de una oligarquía digital. Son 3 ámbitos de los cuales quiero hablar del impacto de la digitalización. El primero va a ser el del trabajo remunerado, el segundo va a ser las dinámicas de acumulación y el tercero va a ser el ámbito de la individualización. Comienzo con el primero, que es el del trabajo remunerado. La Femina 3, ¿no? Sí, la tiene, ¿no? Sí, está bien ahí. La digitalización ha configurado varias dinámicas que tienden a reconfigurar el mundo laboral. La primera es la estandarización del trabajo haciéndolo cuantificable. La estandarización del trabajo ya existía, pero realmente su cuantificación y de manera muy particular, como vamos a ver en un momento, lo logran estas nuevas dinámicas. La segunda característica es la posibilidad de monitorear y vigilar la fuerza laboral de manera permanente. Y la tercera es la necesidad de que la trabajadora o el trabajador debe de mantenerse permanentemente en línea, sea para reiniciar la relación laboral o para iniciarla. Lo importante de estas 3, creo que, y lo más novedoso, es la que tiene que ver con la primera, la estandarización, porque con la incorporación de contenidos informáticos ha simplificado las tareas que tienen que realizar los trabajadores y además posibilitando algo que es muy importante, su gestión algorítmica. Entonces, ¿qué significa la gestión algorítmica del trabajo? Primero, una supervisión constante del actuar del trabajador o de la trabajadora y una evaluación también permanente de su rendimiento. Segundo lugar, una implementación automática de decisiones sin apenas intervención humana. La interacción de los trabajadores es con un sistema, con el algoritmo, y ahora vamos a ver qué significa eso. Y finalmente, la poca transparencia en tanto que las normas e instrucciones que definen el algoritmo no suelen ser públicas.
De hecho, los algoritmos es algo que defiende a las empresas a muerte, hay muy poca transferencia sobre ellas, y hay una metáfora que se utiliza en inglés sobre esa defensa y esa poca transferencia que tienen las empresas, que es la de walled garden, es decir, jardín amurallado. Hay autores que dicen que es una muy buena metáfora porque lo que nos recuerda es el cercamiento de tierras comunes en la Inglaterra de la acumulación originaria. Creo que de toda esta gestión algorítmica, algo que es muy importante y que hay que enfatizar es la segunda característica, ¿no? La que les decía, que tiene que ver con la interacción de la fuerza de trabajo con un sistema, es decir, con el algoritmo. En este sentido, lo que estamos es ante una relación capital-trabajo absolutamente fetichizada, porque el capital se ha convertido verdaderamente en una cosa, que es el algoritmo. Y con el algoritmo además no se discute, ¿no? Porque el algoritmo siempre tiene razón. Hay dos impactos importantes en el mundo del trabajo que lleva la digitalización y que tiene que ver con coordenadas fundamentales del trabajo y en general de la existencia humana, el tiempo y el espacio. En términos del tiempo, estamos ante la tiranía del presente. Esto es una expresión de Bachelet que ya utilizó para el neoliberalismo, pero que con la digitalización se profundiza todavía. La experiencia laboral ya no cuenta tanto, lo importante ha sido el rendimiento en el último trabajo. Por otro lado, se pierde la perspectiva de futuro y cuando los trabajadores pierden la perspectiva de futuro, tienen grandísimas dificultades para organizarse colectivamente. ¿Okay? Y eso significa que las trayectorias laborales se van a orientar y las trayectorias y las identidades laborales se van a orientar en términos de lógicas individuales. Ya no se van a definir tanto por calificaciones reconocidas y recordar que esas calificaciones reconocidas, que serán las ocupaciones estables tradicionales, justamente en base a eso se fueron creando los sindicatos. ¿Okay? Eso se va a perder y va a ser sustituido por las llamadas competencias universales, manejos de programas de computación, capacidad comunicativa, trabajo en equipo, etc. Es decir, tenemos un cambio radical en términos de identidades y lo que tenemos es un fortalecimiento de las dinámicas de individualización en el mundo laboral. El espacio también se ve transmutado justamente por esa estrategia de control que se puede hacer de manera remota y eso se expresa fundamentalmente de una doble manera. Por un lado, una reorganización del trabajo espacial a través de la relocalización. Ya el capital no tiene necesidad que los trabajadores o las trabajadoras estén en un mismo local y de manera cercana para poderlos controlar, pueden estar en cualquier parte del globo que digitalmente van a estar controlados. Y también contractualmente a través de la externalización, ¿no? Manuel Castells definió esto creo que de manera muy brillante cuando dijo que la contigüidad y la simultaneidad se desacoplaban, pudiéndose practicar esta última sin aquella. La incidencia en el trabajo remunerado ha llevado a la configuración de lo que algunos autores llaman una nueva clase obrera, que ha recibido distintos nombres. Antunes, autor brasileño, le llama el infoproletariado. Ursula Hughes, que es probablemente una de las principales autoras de referencia de estos cambios, le llama el cibertariado. Es decir, estamos ante lo que Antunes ha llamado una nueva era de la precarización estructural del trabajo. Además vamos a la siguiente filmena, además de este impacto en términos de lo que os he hablado en términos de las dinámicas laborales, hay un segundo fenómeno en términos laborales que es muy importante rescatar y que tiene que ver con la automatización. Hay una serie de diagnósticos que se han hecho que van desde ejercicios predictivos de cuánto puestos de trabajo se va a perder cuando la producción la harán los robots y la inteligencia artificial y no más los humanos, que van desde una perspectiva muy pesimista a un optimismo moderado. Sin embargo, creo que ahí lo importante a rescatar es que no toda actividad laboral es rutinaria y lo rutinario es lo que es susceptible de ser automatizado.
Hay dos tipos de actividades que van a tener mucho problema de ser automatizadas, justamente por no ser rutinarias. Por un lado tenemos las actividades que se califican como abstractas, que requieren capacidades para resolver problemas, tales como intuición, creatividad y persuasión. Pero del otro lado también tenemos actividades de tareas manuales que implican habilidades para adaptarse a situaciones cambiantes, reconocimiento visual, lingüístico e interacciones personales. Estos dos tipos de actividades no van a ser fácilmente automatizables. Y esto nos lleva a lo que en la literatura se llama la paradoja de Polanyi. Estamos hablando del Karl Polanyi, el famoso Polanyi, de la gran transformación, y que en uno de sus escritos señaló que sabemos mucho más de lo que podemos explicar. Es decir, no todo nuestro conocimiento es codificable, hay parte de nuestro conocimiento que permanece tácito. Y esa parte del conocimiento que permanece tácito escapa por el momento a la automatización. Aquí hay toda una discusión cara al futuro de los que piensan que, de todas las maneras, la automatización llegará a controlar este tipo de conocimiento no codificado, el tácito, y otra gente que pensamos que no, que siempre va a haber una parte del conocimiento humano que va a escapar a ese tipo de control. Lo que sí va a ser automatizable son aquellas actividades que quedan en medio, que son las semicalificadas y que son las más rutinarias. Sin embargo, van a necesitar también de ayuda humana. Ahora viniendo en el viaje hacia aquí, hacia Montevideo, yo hacía 3 años que no había viajado antes de la pandemia, y nos encontramos que al llegar ahí, pues para sacarlo las famosas etiquetas de las maletas, le mandan a uno a una pantallita a hacerlo, ¿no? Que es un clásico ejemplo de automatización, ¿no? La gente que antes ponía las etiquetas, pues va a ir a la calle. Sin embargo, bueno, hay gente que no lo sabemos hacer y que necesitamos ayuda, y ahí a la par hay un muchacho. Y yo, además, por principio, me voy a negar a hacerlo en la pantalla para que permanezca ese muchacho o esa muchacha permanentemente, ¿no? O sea, hay que luchar contra ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen estas reflexiones sobre América Latina? Que es lo que nos importa. Lo primero tiene que ver con la problemática de la precarización. Recordar un poquito lo de la precarización en América Latina. La crisis de los 80, la crisis de la deuda externa en América Latina, significó la crisis del empleo formal. Y se borra la distinción entre formal e informal, ¿no? Okay. Y el neoliberalismo lo que nos impone es una reestructuración de las relaciones asalariadas en base a la precarización, que implica fundamentalmente 3 elementos. Primero, ¿estamos bien? Ya. El primero es la externalización de las actividades más intensivas en trabajo. Recuerden ustedes que con el neoliberalismo las economías se abrieron y, de hecho, la apertura comercial fue la piedra angular de los ajustes estructurales y, por tanto, los empresarios se vieron expuestos a la competencia global. Una manera de bajar costos, y en concreto los costos laborales, fue a través de la externalización con su posterior subcontratación. El segundo elemento fue un elemento de desregulación laboral, no solamente normativa, sino además de facto. Y en tercer lugar fue la crisis de la acción colectiva de los trabajadores y en concreto la crisis de la acción sindical. Bueno, con la digitalización, los pocos estudios que tenemos sobre América Latina lo que apuntan es que la precarización se mantiene, si no se refuerza. Y OIT y CEPAL ha señalado algo que es muy importante, es que la digitalización nos puede llevar a normalizar el problema de la precarización, en el sentido de que estos tipos de actividades se constituyan en alguna manera en el eje más dinámico de los procesos de acumulación y conlleven esto que se llama precarización. La precarización se va a empezar a ver como una cosa normal. Si estas actividades, que son realmente tecnológicamente las más avanzadas, implican que se puede trabajar en condiciones precarias, la precarización no debe ser tan mala, ¿no? Ahí tenemos un gran peligro que hay que estar muy atento a eso. En cuanto a la cuestión de la automatización, hay toda una discusión sobre los tipos de metodología, ¿no? Hay un estudio hecho por Beller, Montero y Campbell
gente de la CEPAL, que aplicaron un famoso método que se utiliza para justamente ver el impacto de la automatización, que es el método de Frey y Osborne, y que daba resultados totalmente alarmantes para América Latina. De 12 países de la región donde se procesaron datos, el 62% de los ocupados estaban en riesgo de sustitución tecnológica. Y ese porcentaje varía entre un 70% para Guatemala a un 56% en Chile. Bueno, estos autores lo que hacen es cuestionar una premisa básica de ese tipo de metodología que está aplicada a los países desarrollados. Y la premisa básica es que los mercados laborales no son homogéneos. Si hay una característica de los mercados laborales en América Latina es su heterogeneidad. ¿Y qué significa la heterogeneidad? Que una buena parte de la fuerza de trabajo está trabajando en condiciones de muy baja productividad. Eso es lo que llamamos sector informal, excedente laboral, como quieran ustedes llamarlo. Bueno, lo que plantean estos autores es que esa porción de la fuerza de trabajo va a escapar al proceso de automatización. Y ahí los números cambian. Vean ustedes que ya el porcentaje de mano de obra que estaría en peligro de ser sustituida, el máximo sería Chile, el 36%. Recuerden que Chile antes era el país con menos peligro de sustitución, según la otra medición. Chile y Uruguay, no olvidarse. Y el 11% en el caso de El Salvador. Pero ahí estamos ante una paradoja perversa, ¿no? Porque nos escapamos de un mal que es la automatización, porque vivimos estructuralmente en un mal que es la exclusión laboral, el excedente laboral. Entonces es un poco como redefinir ese refrán de que no hay mal que por bien no venga, por no hay mal que por mal no venga, ¿no? Vamos a pasar al segundo ámbito, que es las de las dinámicas de acumulación. Ahí. Bueno, la primera cuestión que creo que es importante decir en términos de dinámicas de acumulación es que el capitalismo tiene un nuevo recurso a explotar. De la misma manera que tradicionalmente teníamos el capital, trabajo y tierra, creo que surge ahora un nuevo recurso que son los datos. Y estamos hablando de grandes datos, es decir, un volumen de datos que los seres humanos no podemos procesar y que por tanto hay que echar mano a los famosos algoritmos. Y los efectos de estos grandes datos para el capitalismo actual son importantes. Se han señalado 4. Primero, educan y hacen competitivos los algoritmos. En segundo lugar, posibilitan la coordinación y externalización de trabajadores, como hemos visto anteriormente. En tercer lugar, transforman bienes de bajos márgenes, es decir, bienes baratos y de uso diario, en servicios de márgenes altos. Y finalmente, autogeneran un círculo virtuoso en términos de datos, es decir, más datos llaman a más datos y ahí se va incrementando el volumen de datos. Esto ha llamado a tener transformaciones en términos del tipo de empresa para procesar este tipo de recurso que aparece clave con la digitalización, que son los grandes datos, que es las plataformas, que es un nuevo modelo de negocio que estaría definido por los siguientes componentes. Primero, se trata de una empresa con gran apoyo financiero, con algoritmos creados y mantenidos por personal técnico calificado. Segundo lugar, cuenta con usuarios que proveen información no solamente sobre sus actividades y sus intereses, sino también sobre sus intenciones, y esa es la información la que alimenta a los algoritmos. Luego vamos a ver más adelante qué significa eso. Y los usuarios, sean empresas o individuos, venden sus productos y sus servicios, pero también hay usuarios que utilizan plataformas que no tienen interés mercantil alguno, ¿no? Como pueden ser plataformas de gobierno o de la sociedad civil. Lo más importante en términos de la plataforma es los efectos redes. Es decir, los efectos redes significan que a mayor número de usuarios, más valiosa la plataforma.
Y esto implica una dinámica de acumulación que lo que tiende es hacia la concentración y a la monopolización. Es decir, no vamos a hablar de capitalismo competitivo, sino lo que vamos a hablar en el futuro es de capitalismo cada vez con mayor concentración. Y porque la lógica de la acumulación está basada en la escalabilidad. En el momento que una plataforma alcanza un número crítico de usuarios, a partir de ahí todo usuario o usuaria que se le añade implica no variar los costos e incrementar los beneficios. De ahí que la escalabilidad es una característica fundamental de esta dinámica de acumulación. Sabemos que junto a las grandes plataformas existen lo que se llaman las pequeñas empresas startups, que son las que en alguna manera hacen las innovaciones, pero son empresas que están bajo la hegemonía de los grandes de estas grandes tecnológicas, de las Big Tech, porque en el momento que la innovación tiene posibilidades de ofrecer grandes rendimientos y beneficios, acaban siendo absorbidas por estas grandes plataformas. Otra cuestión que me parece que es importante entender es que hasta ahora hemos estado hablando de plataformas en términos de acumulación y eso significa que hablamos de la digitalización como acumulación es decir, dentro de actividades digitales como un conjunto de actividades propias de la digitalización. Pero la digitalización permite también toda una transversalización de la economía, en el sentido que firmas, empresas en otros tipos de sectores pueden asumir tecnologías digitales y eso lo vemos, por ejemplo, en términos de la agricultura de precisión, la llamada AgTech, la minería, la llamada minería inteligente, la industria 4.0, el comercio electrónico, los servicios financieros en línea, fintech, la educación y la enseñanza, el e-learning, etc. Entonces, lo que tenemos son dos dinámicas de acumulación. Una dinámica de acumulación en actividades digitales, pero también una dinámica de acumulación a través de tecnologías digitales. Y hay que tomar en cuenta siempre este doble juego de dinámicas de acumulación que ha abierto la digitalización. Bueno, ¿qué nos dice? Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice estas reflexiones sobre América Latina? En primer lugar, la acumulación en la digitalización es muy reducida en América Latina porque normalmente los usuarios de nuestra región prefieren plataformas globales a plataformas regionales. Esto contrasta con otros casos, por ejemplo, Europa del Este, donde, por el contrario, los usuarios tienden a preferir plataformas de su región. Sin embargo, hay algunos casos exitosos, por supuesto, el primero, porque además fue prácticamente pionero, es Mercado Libre, la plataforma argentina. Y luego también creo que hay que mencionar el caso de las fintech, es decir, de las empresas en el sector financiero, especialmente en Brasil. De hecho, en el 2021, el 25% de las firmas a nivel mundial de fintech estaban concentradas en América Latina. Habrá que ver cuáles tipos de plataformas locales son las que se logran desarrollar y liderar estos procesos, pero sin embargo creo que es claro que estamos ante una emergencia de una nueva élite económica. ¿Okay? Y es una élite económica que conocemos muy poco y que habrá que ver qué papel va a jugar en términos de poder, ¿no? Creo que hay un gran desafío en términos de investigación, de saber, yo por lo menos conozco apenas un estudio que hace de dónde provienen estos tipos de nuevos empresarios. Normalmente son empresarios que vienen de las propias élites o de sectores medios altos, entonces no estamos hablando de una especie de élite emergente que podría hablar de cierta democratización. En segundo lugar, en términos del a través, es decir, acumulación a través de las digitales en el resto de la economía, lo que nos encontramos es que ese tipo de dinámica en América Latina es muy limitada y está restringida fundamentalmente a empresas grandes y exportadoras. Y esto lleva a una cuestión importante en términos del pensamiento latinoamericano, que es en alguna manera la gran contribución de la CEPAL al pensamiento latinoamericano, que es la cuestión de la heterogeneidad estructural
de la economía y de la producción de América Latina. Eso es un tema que lo plantearon desde su perspectiva tradicional, histórico-estructural, que fue redefinido en el neoestructuralismo de los años 80 por la CEPAL, y creo que hoy en día lo que se nos plantea es cómo esa heterogeneidad estructural va a ser redefinida en términos de digitalización. ¿Quién va a quedar fuera y quién va a quedar dentro? ¿No? Y ahí tenemos, creo que, otra área de pensamiento a tomar en cuenta que va a ser importante para el futuro. Vamos ya con el último ámbito que quiero analizar, que es el ámbito de la individualización. Creo que es obvio que la digitalización nos ha invadido y colonizado la cotidianidad. No quiero mirar, pero estoy seguro que más de uno o una está viendo el celular, ¿no? Entonces, pero eso pasa. O llegan ustedes a un aeropuerto, a una sala, es difícil encontrar una persona que esté leyendo un libro o simplemente mirando a su entorno, que es lo que está pasando, ¿no? Estamos todos clavados en el celular. Bueno, yo no debería incorporarme, ¿no? Porque yo no tengo celular. De hecho, probablemente es todo, es como si un ateo les estuviera hablando de religión, ¿no? Alguien que no tiene celular les está hablando de digitalización. Pero bueno, que sepa yo, no hay prohibición de que los ateos hablemos de religión, ¿no? Bueno, creo que la digitalización se ha instalado en eso que a mí no me gusta mucho esa expresión, que se llama la zona de confort de los individuos, pero que un autor argentino, Magnani, ha definido de manera irónica como la jaula del confort. Es decir, los individuos están apresados en barrotes, esos barrotes son los famosos algoritmos que son los que le van a resolver la vida. Y, como decía, se está generando una nueva normatividad como ordenamiento de lo cotidiano, y eso nos lleva al viejo concepto de Foucault de gubernamentalidad, ¿no? Entendida como ese poder blando no estatal que norma lo cotidiano. Creo que vamos a poder hablar de un sujeto propio de la digitalización, que es la persona usuaria, y que está redefiniendo la famosa locución cartesiana de cogito ergo sum. Cogito ergo sum se nos convierte ahora, cliqueo, luego existo, ¿no? En los inicios, esta persona consumidora, esta persona usuaria, era una persona fundamentalmente consumidora, ubicándose en el último eslabón de la cadena de valor de la digitalización. Pero a partir de 2005 hay un cambio fundamental. La persona usuaria comienza a generar información y a transformar datos y contenidos. De ahí que se haya acuñado un nuevo término para ese sujeto, que es el término de prosumidor o prosumidora, ¿no? Prosumer, ¿no? en inglés. Y esto nos lleva siempre a estas dos visiones que hay, optimista y pesimista, sobre la digitalización en general. Por un lado, los optimistas que piensan que esto va a ser un auténtico empoderamiento de las personas y de los individuos, y los que, por el contrario, los que dicen, no, pues es un auténtico retroceso, ¿no? Estamos trabajando gratis para las plataformas, ¿no? Dándoles información y no nos pagan tanto. Esto último ha abierto un debate muy interesante dentro del marxismo. De hecho, el marxismo tiene varios puntos de conexión con la cuestión de la digitalización. Uno probablemente de los más importantes es esto, porque hay toda una discusión de que si realmente ese trabajo gratuito que se está haciendo para las plataformas significa o no explotación. Y ahí tenemos distintas posturas. No voy a entrar en detalle, pero se las voy a nombrar plenamente. Por un lado, hay autores, como el caso de Fuchs, de Dantes o Zuckerfeld, autor argentino, que lo que nos están diciendo es tenemos que redefinir el concepto de explotación, porque se nos quedó corto. ¿Okay? Esa es una postura. Una postura intermedia son los que echan mano al famoso concepto de Harvey de acumulación por desposesión, ¿okay? Y hay otras personas como Ursula Hughes que lo que nos hablan es lo que realmente acumulan las plataformas son rentas, ¿okay? En el fondo, las plataformas están en una posición privilegiada y lo que tienen son rentas, y el plusvalor no viene de los usuarios que trabajan gratuitamente para las plataformas, el plusvalor viene de los trabajadores de las empresas que comercializan a través de las plataformas.
Entonces hay posiciones para todos los gustos, pero creo que hay una discusión interesante y sobre todo hay una especie de revival del marxismo a través de la digitalización, sobre todo desde los estudios culturales, ¿no? Lo que creo que es muy importante en términos de individualización es que la digitalización no homogeniza, sino todo lo contrario, estratifica individuos. ¿Okay? Lo que va a generar es toda una estratificación individual, ¿okay? Y eso nos lleva a algo muy importante, que son las desigualdades digitales. ¿Okay? Y ahí hablamos de dos tipos de desigualdades. Las primeras son las relacionadas con el Internet, que son las famosas brechas digitales. 3 brechas digitales. La primera, la brecha de acceso, inclusión-exclusión, se tiene o no se tiene, o se quiere o no se quiere estar conectado. La segunda, la de uso, que tiene que ver con las habilidades digitales, que varían desde la gente que sabemos operar lo básico hasta gente que sabe crear contenidos, y también el uso en términos no solo de frecuencia, sino también de diversidad. Y finalmente hay la brecha de beneficios tangibles. No todo el mundo le saca el mismo jugo a las conexiones. De hecho, hay estudios hechos en el norte que lo que señalan es que, y parece que eso es bastante consistente, de que normalmente los usuarios de los sectores de mayores ingresos obtienen mayores beneficios económicos, sociales, que lo que sea, al contrario de los usuarios de los deciles más bajos que normalmente lo utilizan de manera lúdica, ¿no? Entonces, los beneficios es una tercera brecha que hay. Máximo Ragneda lo tiene expresado muy bien y lo voy a citar. Dice, metafóricamente hablando, los individuos no solo son desiguales cuando se sientan frente a la pantalla, primera brecha digital, sino también cuando leen, procesan o decodifican la misma información, segunda brecha digital. Así cuando intentan reinvertir en los recursos del ámbito social alcanzados en línea, tercera brecha digital. Entonces, creo que la cosa muy importante es que con la digitalización lo que tenemos es heterogeneidad de individuos y no homogeneidad. Pero además de estas brechas digitales, se ha señalado que hay nuevas asimetrías, nuevas desigualdades digitales que están asociados a los famosos algoritmos y a la inteligencia artificial. Primero, las de conocimiento. No todo el mundo sabe lo mismo de cómo nos afectan los algoritmos. En segundo lugar, los algoritmos tienen sesgos. ¿Okay? Hay el famoso estudio hecho en Estados Unidos para mostrar los sesgos del algoritmo, que es meter en el buscador mujer joven afrodescendiente y las páginas que salen son páginas de pornografía. Ahí tienen ustedes clarito el perfil que tienen los algoritmos de una mujer joven afrodescendiente en Estados Unidos. Y en tercer lugar, justamente por los sesgos, los algoritmos discriminan. Y eso se muestra cuando se utilizan algoritmos, se va a buscar trabajo, se intenta obtener un servicio social o se intenta conseguir un crédito. Algo que me parece que es muy importante en términos de esta estratificación es que las desigualdades digitales interactúan y se acoplan con actividades ya existentes, sean de género, de raza, territoriales, de clase. Es decir, hay un acoplamiento y un reforzamiento, por un lado, de las nuevas desigualdades que son las digitales con las ya existentes. Y eso tiene consecuencias muy importantes, como vamos a ver ahora, sobre América Latina. Pasamos a la de... Bueno, lo primero es justamente este acoplamiento, lo que nos está planteando es decir, bueno, ¿qué están pasando con las desigualdades ya existentes debido a esta interacción con lo digital? Siguen siendo las mismas, se profundizan, cambian, entonces creo que ahí hay todo un desafío. Yo personalmente me siento muy interpelado porque trabajo el tema de desigualdades y eso es para mí todo un desafío tener que pensar, por eso me he metido en el rollo este de la digitalización. ¿Okay? En segundo lugar, me parece que es muy importante en eso es hablar de que gente que queda totalmente excluida de esto, lo que se llama la marginación digital, que Ragneda ha llamado la infraclase digital. Y creo que es muy importante ver cómo actúa esta marginación digital,
con la marginación social o la exclusión social, como lo quieran ustedes llamar, de la región. Recordemos que la marginación social es un mundo, en América Latina, un mundo pauperizado por la economía, abandonado por el Estado e invisibilizado por la sociedad. Es decir, tenemos tres dimensiones de la marginación social, que tiene que ver con la desposesión de medios de vida, que tiene que ver con la desciudadanización y que tiene que ver con la invisibilización. Entonces, creo que ahí tenemos que ver cómo las dinámicas digitales están profundizando o transformando estas tres dimensiones. Pero también hay que recordar que la marginación social, a pesar de ser un mundo de profundo desempoderamiento, hay posibilidades de respuestas para intentar de revertir ese desempoderamiento. Y al mínimo podemos marcar 4 tipos de respuestas. La respuesta temida, que es la de la violencia, la respuesta salida, que es la de la migración, la respuesta mágica, que es el refugio en la religiosidad, y la respuesta colectiva a través de movimientos sociales. Ahí lo que se nos plantea es cómo las dinámicas digitales estarían incidiendo en este tipo de respuestas. Las contradicen, las refuerzan. De nuevo tenemos elementos para poder pensar para el futuro. Y ya voy concluyendo. Las reflexiones anteriores lo que han mostrado es un proceso de digitalización bajo la hegemonía del capital, lo cual es lo que está sucediendo. Sin embargo, esto no implica que no haya resistencias a esa hegemonía del capital, desde la creación de plataformas no comerciales, piensen ustedes en Wikipedia, hasta la organización sindical de plataformas, que hemos visto recientemente en Estados Unidos, en el caso de Amazon, con las oficinas en Nueva York, que les han logrado armar por primera vez un sindicato, y eso es todo un hito muy importante, pasando por proyectos comunitarios de conexión a Internet, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen las pequeñas comunidades en los territorios alejados es lo que se llama la última milla de conexión, ¿no? Que las empresas no lo quieren hacer porque no es rentable. Bueno, eso ha sido asumido a través de proyectos locales, proyectos comunitarios, que implica una apropiación comunitaria de lo digital. Y eso también es una forma de resistencia que ha existido. Por lo tanto, estamos ante un campo en poder, en disputa, atravesado por distintas tensiones. Y quiero destacar 4 tipos de tensiones que no son las únicas. Okay. En primer lugar, ¿estamos ahí bien con lo de las tensiones? No, sí, está bien ahí. Sí. En primer lugar, tenemos una de carácter geopolítico, que es la pugna entre Estados Unidos y China. Y además con 2 modelos de digitalización distintos. Uno claramente orientado hacia el mercado, que es el estadounidense, el otro, como todo pasa en China, a través del Estado y del Partido Comunista, ¿no? Son 2 modelos de digitalización distintos y que en esos, de alguna manera, los que van a estar en pugna en las siguientes décadas, y estamos hablando de una tensión y contradicciones a nivel global. En segundo lugar, creo que no es nada claro cómo en este nuevo mundo que está configurando la digitalización se va a abordar la cuestión social, ¿no? Creo que la cuestión de regímenes de bienestar se va a redefinir de manera drástica. Hemos visto que la digitalización está introduciendo nuevas desigualdades sociales y, por tanto, estamos ante una reconfiguración de la cuestión social que también tenemos que pensarla. En tercer lugar, la digitalización hay que ver si la digitalización de la cotidianidad va a ser suficiente para confinar al individuo en la jaula de confort, ¿no? La metáfora de Magnani, o si por el contrario los individuos van a empezar a levantar la lista de las pantallas de su dispositivo, van a empezar a mirar atrás, a su alrededor y se va a dar cuenta de que el mundo no es lo que aparece necesariamente en la pantalla, ¿no? Y que hay problemas y si se tiene que hacer algo para resolverlos. Y finalmente está el conflicto entre tecnología digital y medio ambiente, que no es tan amigable como se piensa, porque hay por lo menos 3 contradicciones muy serias al respecto. En primer lugar, porque es una tecnología que necesita materias primas que normalmente se realizan a través de neoextractivismo y en ciertas condiciones, a veces con condiciones laborales cercanas al esclavismo. En segundo lugar, porque el procesamiento de los famosos grandes datos son intensivos en energía y en uso de agua. Y ahí tenemos otro conflicto con el medio ambiente. Y finalmente,
tenemos un cambio tecnológico trepidante como nunca ha existido en la historia de la humanidad, y eso significa obsolescencia de los dispositivos y, por tanto, desechos. Y eso viene a contaminar. Claro, se los mandamos a los africanos, pero va a llegar un momento en que África ya va a ser pequeña para toda esta cantidad de desechos. Es decir, lo digital no es inmaterial y, por tanto, implica necesariamente una relación amigable con el medio ambiente. Y ahora acabo. Por consiguiente, vamos a afrontar en el futuro próximo una serie de tensiones generadas por esta primacía que está adquiriendo la digitalización. Las tendremos que abordar con nuestro principal recurso, como cientistas sociales, el conocimiento. Y nos encontramos con el dilema de siempre. ¿Generaremos un conocimiento legitimador del orden digital que está imponiendo el capital? ¿O seremos capaces de cuestionarlo a partir de una mirada crítica, identificando las causas, los mecanismos y los efectos de las asimetrías de poder que induce la digitalización? Muchas gracias. Bueno, una primera pregunta que nos está entrando es sobre la autonomía de las personas usuarias en el espacio digital. Bueno, es un poco lo que les decía ahí tenemos las dos visiones, ¿no? Sobre todo el cambio que se da a partir de 2005, cuando la persona usuaria empieza a generar contenidos. Y tenemos las dos visiones, ¿no? Las visiones optimista, que eso puede ser visto como proceso de empoderamiento de la persona usuaria, sobre todo si miramos a cómo era antes, que era simplemente meramente consumidora, ¿okay? O si por el contrario damos una vuelta de tuerca y decimos, sí, muy bien, generamos contenidos, pero esos contenidos es información gratis para las plataformas y, por tanto, la supuesta autonomía que se había ganado con eso se revierte por ese tipo de relación. Pero bueno, como todo proceso, ¿no? O sea, nunca son procesos consumados en el sentido que existe total autonomía o no existe ningún tipo de autonomía, ¿no? Entraron dos preguntitas que le voy a leer las dos. Una es, ¿cómo transforma la digitalización a las ciencias sociales? Y la otra es si en el proceso de digitalización de la desigualdad hay oportunidades para la emergencia de movimientos sociales o el reconocimiento de derechos. Sí, ok. Bueno, yo creo que lo de las ciencias sociales, bueno, ahí uno habla de la experiencia personal, ¿no? Yo estaba el otro día recordando un poco cuando escribí el libro sobre informalidad urbana en los años 90, estaba en Guatemala y justamente los recursos que tenía bibliográficos eran muy limitados y lo que tuve que hacerme es negociar con la Universidad de Austin en Estados Unidos para irme a la famosa librería de Lilas, el Instituto Latin American Studies, que era en aquel entonces probablemente la mejor biblioteca que había sobre América Latina, para poder leer todo lo que quería leer, ¿no? Claro, hoy en día no tenemos que hacer eso, ¿no? O sea, hoy podemos entrar en el Internet, hacer una búsqueda de bibliografía y se consigue, y si no se consigue porque hay que pagarla, pues hay maneras de poderlo hacer a través de los hackers para conseguirlo gratis, ¿no? O sea, creo que desde el punto de vista de las ciencias sociales ahí hemos tenido una gran ventaja. Está también lo de la docencia, ¿no? Y claro, yo no soy docente, ¿no? Entonces no sé cómo es la experiencia de cursos en cuestión de plataformas, a pesar de todo el desarrollo tecnológico impresionante que han tenido las plataformas con la pandemia, ¿no? Tenemos una experiencia que a lo mejor es interesante, que es la que hemos tenido con Vidas Sitiadas. Vidas Sitiadas 2, que es un programa de 5 proyectos en distintos países de América Latina que han trabajado los temas con distintos énfasis sobre mujeres jóvenes, trabajo y violencias. El concurso se hizo antes de la pandemia. Cuando estamos en medio concurso,
empezaron a venir las noticias de China, cuando ya aprobamos los proyectos estaba la pandemia instalada, ¿no? Y eso significó pues, que hubo que cambiar toda la cuestión de metodologías, ¿no? Y creo que hay todo un aprendizaje muy rico, en muchos, porque creo que todos los proyectos tuvieron que hacer eso, tener que conseguir información en línea. Creo que ese es un tipo de metodologías que vamos a seguir haciendo, pero yo sí pienso que en alguna manera la presencialidad es innegociable, ¿no? Y creo que lo de la presencialidad nos va justamente a esa cuestión del conocimiento tácito, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, bueno, uno sabe, yo que he coordinado proyectos de investigación, a pesar de no estar involucrados en todos ellos, pero, por ejemplo, y una cosa que siempre he defendido es ir a visitar en el lugar a los proyectos y que me lleven a los universos de estudios que están analizando, porque eso da una perspectiva totalmente distinta. Y eso es como un saber tácito que uno de pronto probablemente no lo sabe explicar, ¿no? Pero uno entiende ya de qué universo están hablando, de pronto comentarios que hace la gente, a uno lo iluminan, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Creo que eso es innegociable, eso lo vamos a tener que seguir haciendo. O sea, no podemos pensar que vamos a poder hacer investigación en línea, simplemente en línea, pero lo que creo que sí es cierto es que este tipo de componente en el futuro va a ir ganando peso. Ahí lo importante es poder encontrar bien el equilibrio, partiendo de la premisa de que hay algo que es innegociable, que es un mínimo de presencialidad, porque si no es presencialidad no sabemos muy bien de qué estamos investigando, ¿no? Llegan otras preguntas que, bueno, primero, ¿cómo piensa usted que influiría en América Latina, en estos procesos de digitalización, el rol que juegan países como Estados Unidos, China, con respecto a la región? Eso por un lado. Le preguntan también sobre el uso de plataformas educativas en la pandemia y después de la pandemia, y cómo observa el mundo del trabajo con el avance de la digitalización. Bueno, yo creo que todo el mundo, o sea, todo el globo va a ser campo de conflicto en términos de esa hegemonía digital entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, creo que ninguna región se va a escapar a eso. Van a depender del tipo de énfasis, por ejemplo, el famoso, que se supone que es un nuevo salto en términos de la digitalización, que es el Internet de las cosas. Se piensa que América Latina es una de las regiones donde va a haber más inversión en eso. Entonces, probablemente pues, va a ser un campo de conflicto entre Estados Unidos y China en ese sentido. La siguiente sería. Con respecto a la parte educativa, a las plataformas educativas. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen los ministerios de educación en nuestra región, ¿no? Sobre todo porque la educación pública, ¿no? En Vidas Sitiadas, el que hablaba de ese programa regional, hicimos un proyecto transversal, justamente a partir de la pandemia, para poder ver cómo las jóvenes de los distintos proyectos habían sido afectados por la pandemia. Y uno de los temas que salió con mucha fuerza es toda la cuestión de lo del telestudio, ¿no? Como eran jóvenes que provenían de sectores populares, en general, bueno, hay esto se llama declaraciones que son contradictorias, gente que sí le sirvió la cuestión de trabajar en cuestión de plataformas, pero yo diría que en general la educación, la gente con educación pública en el sistema público de educación ha sufrido con la pandemia en términos que las plataformas no han funcionado tan bien como en otros sectores. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Tiene que ver primero con el área de conexión. La conexión que se tiene en esos contextos es peor que en otros lugares. Tiene que ver también con la cuestión de dispositivos digitales, que si se tenga una computadora o no se tenga una computadora, o se tiene que seguir el Internet a través del celular o del móvil. Yo lo que sí pienso es que la educación, ahí ha habido como una especie de acoplamiento perverso de tres tipos de desigualdades, que son las desigualdades de clase, las desigualdades educativas y las desigualdades digitales, que lo que han llevado es una profundización de brechas educativas y que eso se va a resentir sobre todo en el futuro.
Y el último es con respecto al mundo del trabajo. General. Pues tengo que repetir ahí antes la conferencia. No, yo pienso que en el trabajo en América Latina creo que lo que nos tenemos que preocupar, yo diría en términos de digitalización, por lo menos a mí lo que me ha llamado más la atención, me tiene más preocupado, es toda esta posibilidad de fetichismo tecnológico que legitime la precarización. ¿Okay? El fetichismo tecnológico de la digitalización es lo que Morozov llama, se me ha ido el nombre, pero ahora lo busco en un momentito, solucionismo tecnológico. Es decir, tenemos tecnologías que nos van a resolver gran parte de los problemas de la vida sin generarnos nuevos problemas. Eso es lo que se entiende por solucionismo tecnológico. Entonces, ese solucionismo tecnológico creo que tiene un gran poder mistificador, fetichizador. Si eso se nos instala en el mundo de trabajo en términos de precarización, ahí sí la vamos a tener bien cruda, ¿no? Porque va a ser muy difícil defender derechos laborales, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que tener. La automatización, creo que ahí estamos con lo que he llamado la paradoja perversa, ¿no? Va a haber una buena parte de la población que va a escapar a la automatización porque están excluidos laboralmente, ¿no? Ahora, detrás de la automatización lo que hay es toda la discusión sobre qué es crecimiento, decrecimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la gran discusión que hay detrás. Si necesitamos este desarrollo tecnológico, sobre todo en términos de dinámicas de acumulación. Otra cosa es distinta, este desarrollo tecnológico en términos de bienestar humano, ¿no? Eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias al público presente. Los invitamos a seguir participando de las actividades del Congreso.